Pensemos en esto por un momento. En marzo de 1314, el último líder de los templarios muere en la hoguera. Y así, una de las organizaciones más ricas y poderosas del mundo, que controló Europa por 200 años, de repente, ¡puf!, se esfuma. ¿Pero de verdad fue tan simple? ¿Realmente desaparecieron? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar juntos, porque la historia de lo que pasó después de que los disolvieran es, créanme, mucho más interesante que la de su propia caída. Es una historia de supervivencia, de reinvención y de un legado que, sin que nos demos cuenta, le dio forma al mundo en que vivimos hoy. Bueno, volvamos a esa escena porque es de película. Estamos en París. Jacques de Molay, el último gran maestre, gritando que es inocente mientras las llamas lo consumen frente a la Catedral de Notre Dame. Para todo el mundo, este parecía ser el punto final, un cierre brutal y definitivo para la Orden del Temple. Y es que, a ver, no estamos hablando de un grupo cualquiera. Por casi 2 siglos, los templarios fueron una auténtica superpotencia medieval. Imagínense, manejaban las finanzas internacionales, eran los diplomáticos de confianza entre reyes y, por supuesto, una fuerza militar de élite. Su caída dejó un vacío de poder gigantesco en toda Europa. Entonces, para descifrar este misterio, lo primero que hay que hacer es lo que haría cualquier buen detective: seguir la pista del dinero. ¿Qué pasó con sus miles de castillos, sus granjas, toda esa riqueza descomunal repartida por Europa? La clave, por increíble que parezca, está escondida en unos viejos documentos legales. Ahora, fíjense en esto, porque la forma en que se armó todo es fascinante. El Papa Clemente V emitió 3 decretos, 3 bulas papales clave. Primero, disolvió la orden administrativamente, un detalle legal importantísimo. Segundo, ordenó que todas sus propiedades pasaran a sus rivales, los hospitalarios. Y tercero, decidió qué hacer con los miles de miembros que quedaban. Sobre el papel, un plan perfecto. Pero la realidad fue mucho más caótica. Y esta comparación lo deja clarísimo. En Francia, el rey Felipe IV, que fue quien empezó toda la persecución, básicamente se quedó con todo. Dijo: mis deudas gigantes con ustedes quedan canceladas, y se apoderó de sus bienes. Un negocio redondo. En cambio, en la península ibérica, los reyes locales, que dependían de los templarios para la reconquista, se negaron en rotundo a entregar esa riqueza y jugaron una partida de ajedrez político mucho más astuta. Pero claro, una orden no es solo sus castillos y su oro, son las personas. ¿Qué pasó con los miles y miles de hombres que de un día para otro se quedaron sin hogar, sin una misión y sin su identidad? Es que estamos hablando de una cifra enorme para la época, unos 15,000 miembros, caballeros, sargentos, personal de apoyo, y su destino dependió, increíblemente, de una sola cosa: el lugar donde estaban cuando todo se vino abajo. La diferencia es brutal, es de noche y de día. En Francia fue una cacería, torturas terribles, confesiones forzadas, 54 de ellos fueron quemados vivos solo por atreverse a retractarse. Mientras tanto, en España y Portugal, los juicios locales los declararon inocentes de todo. No hubo ejecuciones. Al contrario, se les ofreció una nueva vida. Y aquí es donde la historia se pone todavía más intrigante. Porque no todos fueron capturados. Hubo quienes escaparon. Y se dice, se llevaron con ellos parte del tesoro y los archivos secretos. Pero lo más espectacular es esto. La misma noche de los arrestos masivos, la poderosísima flota templaria que estaba en el puerto de La Rochelle zarpó y desapareció para siempre. Nunca fue encontrada. Y este misterio nos lleva al giro de guión más inesperado de toda la historia. Porque en medio de toda esa destrucción, un reino no solo salvó a los templarios, sino que convirtió su legado en algo que iba a cambiar el mundo para siempre. Y ese lugar fue Portugal. El rey Diniz I de Portugal fue un verdadero genio. En vez de destruir la orden, la refundó. Su argumento legal fue impecable. El nombre original de los templarios era Pobres Caballeros de Cristo. Así que él creó la Orden de Cristo. Le transfirió legalmente todos los bienes, reclutó a los mismos caballeros y hasta puso la sede en la misma capital templaria. En esencia, fue un simple cambio de nombre, una jugada maestra. Y la continuidad es hasta visual. Miren la evolución de la cruz. La famosa cruz templaria roja se modifica un poquito para convertirse en la cruz de la Orden de Cristo. El símbolo de los guerreros de las cruzadas se transformó, así de simple, en el emblema que ondearía en las velas de los barcos exploradores. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. Y es una revelación asombrosa.
Todo ese capital, todo ese conocimiento logístico y toda esa estructura que los templarios habían construido durante 2 siglos, no se perdió. Se reinvirtió en la aventura más grande de la historia humana hasta ese momento, la exploración del globo. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron espectaculares. Con un gran maestre como Enrique el Navegante al mando, los fondos de la Orden de Cristo financiaron las expediciones que descubrieron Madeira, las Azores, que rodearon África para llegar a la India con Vasco da Gama y que desembarcaron en Brasil. El mundo, como lo conocemos, fue mapeado con dinero templario. Pero su legado va muchísimo más allá de los mapas, porque los templarios no solo eran guerreros, eran innovadores natos, especialmente en un campo que hoy domina nuestras vidas por completo, las finanzas. Resolvieron un problema que era mortal, cómo viajar con dinero sin que te roben, y su solución fue revolucionaria. Un peregrino podía depositar su oro en París, recibir una nota con un código secreto, viajar ligero y seguro, y al llegar a Jerusalén presentar esa nota y retirar su dinero en la moneda local. Acababan de inventar la transferencia bancaria internacional, en el siglo XIII. Y sus innovaciones no pararon ahí, ¿eh? Crearon la primera red de sucursales internacionales. Funcionaban como un banco central para los reyes, daban préstamos a una escama masiva, e incluso sentaron las bases de la reserva fraccionaria, que es el pilar de la banca moderna. Cuando los disolvieron, los banqueros italianos simplemente copiaron su modelo de negocio. Así que, aunque su orden fue borrada de los libros de historia hace ya 700 años, su influencia sigue vivita y coleando, muchas veces escondida a plena vista. Su símbolo más reconocible, esa cruz de la Orden de Cristo, sigue siendo un emblema nacional en Portugal. La podemos ver en la bandera de madera y hasta en los aviones de su Fuerza Aérea. Un eco directo de aquellos caballeros medievales que sigue volando hoy. Y por supuesto, su historia de poder, secretos y traiciones, bueno, es irresistible para la cultura popular. Desde videojuegos como Assassin's Creed hasta películas como Indiana Jones o libros superventas como El Código da Vinci, la leyenda de los templarios sigue capturando nuestra imaginación. Al final lo que esta historia nos demuestra es que una idea es mucho más difícil de matar que una organización. Los templarios desaparecieron oficialmente, sí, pero su capital financió el descubrimiento del mundo, sus innovaciones crearon la banca moderna y su leyenda sigue inspirándonos. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras historias como esta, capaces de cambiar por completo cómo vemos el pasado, siguen ahí afuera, esperando a ser descubiertas?